25 en esta tarde de jueves. Continuamos nosotros en esta última rosca, charlando y obviamente repasando también lo que viene siendo el inicio de año para los municipios, el inicio de año en materia de cuestiones relacionadas al empleo, al trabajo, cómo vienen afrontando obviamente el arranque y cómo ven hoy la cuestión económica también, que cada municipio es una realidad y hace lo posible para sostenerse en este contexto. Así que nos vamos a la localidad de Montecarlo, donde lo tenemos en línea para charlar sobre esta situación y obviamente un poquito de todo al intendente de Montecarlo, Julio Barreto, que está en videollamada con nosotros. Julio, Brian y Alejandro te saludan, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a toda la teleaudiencia. Por favor, gracias por estos minutos para charlar un poquito. ¿Cómo arranca Montecarlo este año? ¿Cuál es el contexto, el panorama hoy ante la situación económica en general? Bueno, difícil como en todas partes, ¿no? Yo creo que la situación que vive el comercio, la industria en general, impacta de lleno obviamente también en las familias, esto en la economía y obviamente en la recaudación. Es una cadena que de alguna manera termina perjudicando, ¿no?, económicamente a todos, y esto hace de que la recaudación disminuya y a la hora de distribuir los recursos cada vez son menos. Así que de alguna manera en estos últimos 2 años donde la economía se ha enfriado, donde no hay más obra pública, ¿no?, sobre todo el gobierno nacional, y esto generó un impacto de una baja económica cerca del 40%, ¿no? Ha perjudicado mucho en lo económico. Así que aprendimos a vivir esta nueva normalidad, a tratar de sobrevivir, sobrellevar y ajustar todo lo que sea necesario, ¿no?, como para que el municipio pueda seguir prestando los servicios, avanzando con algunas obras, sosteniendo de alguna manera lo que se necesita en lo básico, y obviamente garantizar los recursos para el personal, ¿no?, el sueldo, el aguinaldo, sin que corra peligro el empleo del trabajador, ¿no? ¿Hubieron que hacer algún tipo de reacomodo dentro de lo que tiene que ver con la estructura municipal? Entiendo yo, como viene sosteniéndolo el gobierno provincial en cuanto a direcciones, secretarías, ¿ustedes han tenido que aplicar algo similar? No, no necesariamente, fueron otros los ajustes porque nunca fue un gabinete sobrecargado en este sentido, entonces tenemos las responsabilidades equitativamente bien armado, pero sí hay otros ajustes que necesariamente uno tiene que hacer, ¿no? Las cosas que antes quizás era normalidad, invertir en cuanto a el parque vial, en lo que uno invierte también en lo social, muchas cosas tuvimos que restringir con respecto a la velocidad, donde antes sí podíamos invertir o ir con otro ritmo, ¿no? En ese sentido tuvimos que frenar, ser muy responsables, muy cautos, porque cualquier mala decisión hacía de que nosotros naufragamos, ¿no? Entonces no podíamos cometer errores en este sentido. Entonces yo creo que el año 2025 fue el año probablemente de mayor ajuste y reacomodo para que las finanzas se acomoden y alcancen. Sí, a partir de allí el 2026 tiene otro panorama, más allá de que continúa la misma situación económica, pero ya sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Claro. En relación a esto que nos decía sobre nos encontramos con tener que acomodar los números, muchas veces hay una mirada centralista desde las grandes ciudades o desde las capitales de las provincias que no comprende o no puede explicar cómo se manejan los municipios, teniendo en cuenta que el intendente, en definitiva, además de ser intendente y de administrar el municipio, también tiene que acompañar las cooperativas, acompañar los servicios que surgen, por ejemplo, hasta en las empresas de colectivos. ¿Cómo es la mirada en ese sentido? Bueno, sobre todo en el interior de la provincia, ¿no? Yo no sé en el caso de Posadas, pero el intendente termina teniendo la puerta cerca hacia todos los vecinos, ¿no? No solamente a la necesidad vulnerable, sino que cuando hay una situación en el comercio, en la industria, como mencionaba, en las cooperativas, en las escuelas, en todas nuestras instituciones, ¿no? Es la primer puerta que se golpea
sobre todo cuando empiezan a haber situaciones económicas muy difíciles como la que estamos viviendo ahora. A diario son 10, 15 pedidos de distintas instituciones para sobrellevar distintas circunstancias, y ahí uno ve en realidad el deterioro económico que hay en este momento. Se suma esto a la pérdida de empleo, porque también todos los días 60, 70 personas en búsqueda de trabajo pasan por la municipalidad. Y la verdad que no solamente es alarmante, sino que también nos da mucha impotencia, porque uno quisiera resolver todos los problemas de la gente, pero no podemos, no tenemos la varita mágica en este sentido, y hacemos hasta lo que los recursos nos alcanzan. Y en ese sentido, cuando hablamos de la cuestión laboral, que bien lo dice, termina afectando o viene afectando a todos por igual, ¿cuál es la mirada del intendente para poder sobrellevar esta situación? Bueno, primero, obviamente uno tiene que ser austero, separar el corazón de la razón, porque uno quisiera resolver todos los problemas, pero no puede. Y entender de que en este momento nosotros no podemos romper el equilibrio de ninguna manera. Por más que quisiéramos mejorar las cosas, hay cuestiones que tienen que ver con lo macroeconómico que el intendente no puede definir, ni siquiera el gobernador, ¿sí? Quien define la línea económica de un país es el presidente de la nación. Y vos podés tomar buenas decisiones y malas decisiones. Y las malas decisiones impactan de manera brutal, ¿no?, en todo el país, y sobre todo en una provincia como la nuestra, donde es una provincia con el 90% del límite con Paraguay y Brasil, una provincia que está lejana a los grandes centros urbanos, donde la economía regional ha sido fuertemente afectada, sobre todo por la liberación de la exportación. O sea que es una situación realmente difícil. Pero así todo, más allá de la dificultad, uno tiene que amañarse, ¿no? Tiene que buscar el equilibrio. Y ese equilibrio nosotros lo hemos encontrado, ¿no? Porque, bueno, lo primordial también, aparte de poder prestar todos los servicios que habitualmente presta el municipio y garantizar el sueldo, que es lo vital, tenemos que prepararnos de alguna manera como para sobrellevar este momento, y más allá de la queja permanente que uno pueda llegar a tener, porque bueno, es natural tratar de ingeniarse como para buscar nuevas alternativas, nuevas estrategias para que a través de la ayuda mutua, el esfuerzo compartido, poder avanzar en el crecimiento de una ciudad que tiene que crecer de alguna manera, que tiene que desarrollarse, ¿no? Y creo que en este sentido, en las crisis también aparecen las oportunidades. Chum, le saco un ratito de su rol de intendente y le hago una pregunta como persona de la política que está hace muchos años y que obviamente ha militado y tiene su forma de mirar. Estamos atravesando el tercer año de la gestión nacional, ya estamos empezando a ver cómo se van perfilando algunos candidatos, cómo van apareciendo algunos espacios nuevos. ¿Cuál es el futuro del 2027 si le tuvieran que preguntar a ustedes? ¿Mantener el modelo? ¿Ha habido una modificación del régimen económico? ¿La libertad avanza? ¿Es el modelo a sostener? ¿Hay que buscar otro? ¿Qué ve usted? Miren, yo humildemente le debo decir de que yo soy opositora al gobierno nacional, ¿no? Estoy parado en el frente. Sí, tengo la concepción de que un Estado debe estar presente, equilibrar la economía, no gastar más de lo que uno tiene, pero de ninguna manera atentar contra la industria nacional, atentar contra el comercio y nuestras industrias locales, garantizar el trabajo. Nunca el ajuste tendría que haber sido sobre el trabajador. Tendría que garantizar de que no se pierdan los más de 22.000 empleos que ya se perdieron en todo el país en 2 años y pico. Entonces yo no soy eso, yo no creo en eso. Creo que un Estado debe equilibrar y permitir que nuestros comercios y nuestras industrias se potencien, porque son de alguna manera quienes generan el empleo genuino. Dicho eso, obviamente que voy a estar parado enfrente, ¿no?, para
tratar de acompañar algún otro modelo que me pueda convencer, obviamente, acompañando siempre a la renovación, que creo que es el modelo que ha cambiado la realidad de la provincia de Misiones, con virtudes y con defectos, como todos los equipos. Pero si hay algo que no hay duda también es que Misiones ha sido transformada por un gobierno de coalición como fue el Frente Renovador, que confluye en distintos espacios, distintas miradas, que han permitido hacer un modelo totalmente misionerista, que interpretó cuáles son los problemas de los misioneros, tratar de resolver y no estar tan concentrado en el bipartidismo o en los problemas que nos dictan desde las grandes capitales, ¿no? Desde Buenos Aires. Al ser una provincia que está bastante alejada del centro, muchas veces no es tratada de la mejor manera. Entonces, en este sentido, cuando los recursos llegan a cuentagotas, cuando no siempre tenemos la mejor mirada desde las grandes capitales hacia nuestra provincia, es necesario cuidar nuestro metro cuadrado, cuidar Misiones, acertar en las políticas públicas dentro de la provincia de Misiones, estar cerca de los misioneros, estar atentos a las problemáticas que tienen los misioneros, ¿no? Y actuar en consecuencia, ¿no? Hay mucho que corregir para adentro y sí, siempre uno tiene que corregir. Nosotros vivimos en una sociedad muy demandante, la misionera, la montecarlense, y nosotros, quienes tenemos responsabilidades, tenemos que estar a la altura de la circunstancia, tener el olfato de saber qué quiere, qué se necesita y obrar con mucha prudencia, con mucha austeridad en este momento, con mucha responsabilidad, ¿no? Y estar cerca, hablar con la gente, ¿no? Y saber interpretar cuáles son las necesidades. ¿Siente que hoy el mensaje que nos está dando y que ha llevado a la renovación a poder conducir la provincia está siendo entendido o al menos está siendo trabajado por la mayoría de los intendentes? Yo creo que sí. Quienes primero interpretan en realidad son los intendentes. Los intendentes son los que reciben el primer mensaje de la gente, ¿sí? Y en este sentido, en todas las reuniones que tuvimos con el gobernador de la provincia, el gobernador ha tomado las decisiones progresivamente que se tenían que tomar. Yo la verdad que aplaudo porque semana a semana, mes a mes, el gobernador está haciendo lo posible para mantener este barco a flote, tomando muchas decisiones, ¿no? Hoy leía justamente el acompañamiento de la financiación de las deudas que puedan tener los empleados públicos municipales y provinciales, entendiendo que están viviendo una situación dramática y que la provincia de alguna manera se está haciendo cargo, poniéndose esa mochila, tratando de sobrellevar. Hace poquito otro decreto prohibiendo la compra de 0 kilómetros, que se entiende perfectamente, ¿no? No puede un funcionario estar recorriendo la provincia con un 0 kilómetros teniendo la situación económica que estamos viviendo en este momento. Nosotros desde hace rato ya, acá que cada vez que tenemos que comprar un móvil, compramos usado, salvo caso que sea un equipo vial que sea para trabajar en la zona rural, ¿no? Yo creo que todos esos pequeños, grandes gestos son importantes, ¿no? Son con sensibilidad, entendiendo el momento que estamos viviendo, y eso tiene que ver con recorrer la provincia, entender lo que se está viviendo y entender lo que se necesita. Pero también debemos ser claros, un poco como decía hoy, hay cosas que el gobernador puede hacer y hay otras cosas que dictan desde el gobierno nacional, que es la política macroeconómica, que es la que define cómo transita la economía de un país. Y el gobernador tiene en ese sentido limitaciones, como mucho más limitaciones tiene un intendente. Y en ese sentido, teniendo en cuenta un poco la mirada política de lo que viene, y al menos en estos 2 años de haber convivido con una expresión como la del presidente Milei en la provincia, ¿usted ha visto que hay un acompañamiento desde la fuerza liberal, digamos, del Partido Libertario, para los intendentes, o permanentemente hay cuestionamientos sin causa?
No, los cuestionamientos, en realidad, yo creo que el presidente ha impuesto un modelo o una forma de gobernar eh, y también una metodología de agravio permanente, ¿no? Un método que la verdad que es vergonzoso, ¿no? Para un presidente tener ese tipo de actitudes. Y la verdad que muchas personas copian este tipo de actitudes, ¿no? Sobre todo quienes tienen responsabilidades. Y la verdad que no está bueno eso. Un intendente, un concejal o cualquiera sea su función, tiene que ser una persona que trabaje para que haya paz en su comunidad, respetando y entendiendo que podemos tener enormes diferencias, ¿no? Pero esa metodología de choque, de agravio, muchas veces de mentiras, ¿no? De acusaciones falsas, eso no ayuda a una comunidad, ni a un municipio, ni a una provincia, ni a un país. Las comunidades o los pueblos que se desarrollan con paz, respetando sus diferencias, están condenados al éxito, pero quienes se viven peleando o agrediéndose están condenados al fracaso. Y yo lamento que ocurra eso y no voy a ser parte nunca de este tipo de modelo, ¿no? Ni voy a contestar este tipo de agresiones cuando la hubiera. Por eso también no estoy de acuerdo con este método o con esta metodología de oposición u oficialismo, ¿sí? No comparto y me parece que no está bueno que sobre todo el ejemplo sea el presidente. Muy bien. Julio, agradecerle muchísimo por este tiempo para charlar un poquito de todo, sobre todo también de la coyuntura nacional en un año que ya se empieza a hablar de elecciones, a hablar de lo que va a ser justamente un 2027 muy cargado en ese sentido, así que le mandamos un saludo enorme y quedamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Julio Chumbarreto, intendente de Montecarlo, dialogando un ratito con nosotros sobre la situación municipal y obviamente cómo ven perfilado al gobierno nacional, qué deberíamos tener enfrente para el año que viene y obviamente qué espera él, al menos en lo que tiene que ver con el año electoral que se avecina próximamente. Sí, definiciones contundentes respecto a cómo entiende el Estado. Muchas veces uno puede pensar que los ejecutivos en un espíritu de acomodaticio, si se quieren, no se la juegan. Bueno, no fue el caso, donde Chun nos dice justamente que él no está de acuerdo con esto, cree en un Estado real, no en esos dichos del Estado presente, sino un Estado que esté mirando y que esté de puertas abiertas, identificó también a la característica del intendente del interior de Misiones. Claro, es como decir, yo lo interpreto como yo tengo la puerta del despacho sin llave, o sea que entre el vecino que quiera, no tengo ningún problema. Bueno, esa es la realidad que se vive en los municipios y es la realidad que tratan los intendentes permanentemente de comentar y decir, aunque pasen cosas y se tomen decisiones a nivel nacional, nosotros tenemos la obligación de seguir con el despacho abierto, seguir trabajando y tratar de que me gustó esa frase de él, la razón del corazón. Hay que separar la razón del corazón y me parece que eso habla de la tenacidad que hay que tener cuando se es ejecutivo y muchas veces tratar de que eso signifique una mejora real para los vecinos y no algo que sea cada vez más agónico. Bien, obviamente venimos siguiendo las realidades municipales, volveremos a charlar seguramente en lo que reste de la semana. Mañana también contaremos con la presencia confirmada de Carlos Scott, intendente de Puerto Rico, para que nos cuente también y participe en esta mesa de debate que vamos a mantener mañana en el programa especial. Así que día a día venimos aportando y sumando un poquito más a lo que también atraviesa cada uno de los 79 municipios que componen nuestra provincia. 18:43, vamos a la tanda, Juan, y seguimos, dale. Ya no salías con el primero que te había abandonado. No vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado.
salías con un amigo de los pocos que tenía. Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones, y 2 años después ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí, te reconocí por tus botas, y mientras tomabas tequila dejamos atrás 2 almas rotas. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Radio las 24 horas. Este verano toda la noche y todo el día siempre estamos en cada rincón. Radio App, somos tu radio. 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 Somos tu Radio App. Las 24 horas. Somos tu voz. Toda nuestra información está en radioapp.com.ar. Producto bien misionero, desde la tierra sin mal. La yerba tiene su nombre, con un sabor sin igual. 2 de mayo tiene su yerba mate y Tucumán. ¡Noche de pareja! El jueves 19 de marzo, Casino Club Posadas abre la jugada y te propone Noche de Parejas. Venía a cantar, venía a brindar. Noche de Parejas. Vení con tu pareja o amigos a divertirte cantando y bailando en el karaoke. Y además, disfruta de la más rica pizza libre. Noche de parejas, venía a brindar. Noche de Parejas, con la conducción de Pablo Achingo y la música de DJ Piojo. Hacé ya tu reserva llamando al 0376-442-8686. Te esperamos el jueves 19 de marzo desde las 21 horas en Casino Club Posadas, San Lorenzo 1950. Jugar compulsivamente es perjudicial para vos y tu familia. Cuando aparece un problema legal, lo más importante es contar con profesionales que te escuchen y te acompañen. En Estudio Jurídico Velázquez Laumann trabajamos con compromiso, experiencia y responsabilidad para defender tus derechos. Asesoramiento en derecho laboral, familiar, civil, previsional y empresariales. Doctor Pablo Velázquez, abogado. Doctor Samuel Laumann, abogado. Consultas al 3765-070008. Estudio Jurídico Velázquez Laumann. Cuando llega el momento de reunir a la familia, ¿pasamos un rato en familia? ¿Noche de películas? Everready está acá para ayudarte. Le voy a poner pilas nuevas al control remoto. Everready ofrece calidad confiable a un precio accesible. Y ahora disponible en una nueva variedad. Everready General Purpose, aún más accesible. Energía en la que podés confiar. Por eso la vida funciona con Everready. Parabrisas San José Obrero, en Posadas, Avenida Uruguay, casi Maipú. Parabrisas San José Obrero. Atendemos todas las tarjetas y empresas de seguro. Si se te rompió el parabrisas, ya sabés, la mejor elección en precio, calidad y atención. Parabrisas San José Obrero. Parabrisas San José Obrero, Uruguay, casi Maipú. Parabrisas San José Obrero.